Ahí estamos preparando la transmisión live, en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, hermano. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, yo les decía a los que recién vienen entrando, que el hermano Mario Peña, que nos trae el día de hoy el estudio, nosotros podemos escucharlo, pero él no nos puede oír a nosotros porque tiene un problema de audio, ¿ya? Entonces, como decía recién, tenemos una situación especial con eso. Entonces, yo le voy a hacer señas cuando le toque el turno a él, entonces él comience con su estudio, ¿bien? Y vamos a poder escuchar atentamente lo que él nos quiere expresar, ¿bien? Así que quería dejar a nuestro hermano Mario, perdón, a nuestro hermano Cristian Jara, por una oración, siempre recordando que vamos a transmitir por Facebook Live, por la página del hermano Néstor Sánchez en Facebook, y también después este estudio será transmitido a través de la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Bien, vamos con la oración, hermanito Cristian, por favor. Sí. Bien, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, reunidos una vez más para el estudio de su palabra. Y como cada día, Señor, queremos pedir su ayuda para estos momentos. Queremos pedirle, Padre, que esto pueda ser una bendición en nuestras vidas, que nuevamente, Señor, podamos ser parte de un estudio que nos enriquezca, Señor, que nos ayude a ser mejores delante de su presencia. Como cada tarde y también es habitual, queremos recordar, Señor, a muchos de nuestros hermanos que necesitan de su ayuda y queremos pedir, Señor, por esa larga lista de muchos de ellos que usted pueda velar, Señor, por cada caso en particular. Le agradecemos, Padre, por todo y le rogamos que se pueda quedar en medio nuestro y bendecir nuestra reunión. Como siempre, lo rogamos todo a través de su Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Cristian, por la oración de inicio. Vamos a decirle al hermano entonces que puede comenzar. Y permítanme, por favor, ver el tema de el mensaje que tengo que mandarle para que él pueda comenzar. Y para el hermano Vaya. A ver. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano, sí. ¿Sí me oyen, hermano? Sí, yo sí los escuché por el otro dispositivo. Sí, sí les Es su escucho. turno entonces, hermanito. Bueno. Muchas gracias. Adelante. Le toca. Bueno, ahí empezamos. Adelante, hermano. Bueno, gracias, hermanos, primero que todo por la invitación que han tenido con su servidor para dar este tiempo para compartir la palabra de Dios. Y les agradezco. Disculpas que no los escuché. Algo pasó con las bocinas. El explicarle, hermano Sánchez, tengo que hacer unos ajustes con las bocinas por un programa que tengo que me interfirió un poco con la señal, pero bueno, aquí los escuché la oración en mi otro dispositivo. Como quiera, gracias. Y como les había dicho la vez anterior que me tocó compartir con ustedes, hay un método, un sistema que yo sigo para estudiar la palabra de Dios, para exponerla. Y quiero volver a repetir porque me parece que es importante que nosotros tengamos una idea cómo le hacemos, al menos su servidor. Es método espiral que se empieza por la palabra en el contexto de la oración, es decir, qué es lo que está antes, un artículo, un adverbio, un verbo, y después del segundo paso sería de la oración al texto, es decir, un texto puede tener 3, 4 ideas, y en ese contexto se considera o considero la palabra. El tercer paso sería del texto al contexto inmediato, que sería el pasaje de arriba, pasaje de abajo, el contexto más cercano que está ahí. Y el cuarto paso sería el contexto inmediato o cercano al contexto lejano, que sería el resto del capítulo o el resto de la carta o en otras partes donde aparezca la palabra. Ese es el método que yo sigo para estudiar y para exponer la palabra de Dios, y lo hago con la intención de perderme lo menos que se pueda
a la hora de exponer el consejo de Dios. En este caso, como habíamos anunciado, había dicho, se va a tocar acerca de la curación del ciego, este ciego que fue tocado 2 veces por el Señor. Y yo he estado acostumbrando a decir la bibliografía que uso. Durante las lecciones a veces citamos la bibliografía, concordancias o versiones. Yo lo hago al principio de los estudios o las lecciones. Como en este caso se consultó la concordancia Strong, la Biblia de la versión 60, la Biblia del Oso, que por cierto, esa Biblia fue la primera de las que se imprimió en español, 1569 más o menos. La tengo en digital y la tengo en papel. Y es una forma de cómo uno puede comparar la explicación de la palabra de Dios. Diccionarios griegos de la señora Mauro García, que es un diccionario griego, el diccionario secular griego del señor Vox. Varios comentarios, entre ellos el de la Biblia Popular que está comentada, el interlineal del señor César Vidal, La Cueva y otros. Entonces, básicamente esa es la biografía que usé durante el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y algunas veces consulté las preposiciones que pueden haber en el contexto que está ahí, pero básicamente esa es la idea de lo que yo quiero decirles, que fue lo que usé. Pues bien, vamos a estudiar acerca de este ciego que por alguna razón el Señor lo tocó 2 veces. Y vamos a ver ese contexto donde yo he identificado al menos 3 ideas principales, hermanos. Y el pasaje dice así. Estamos en el contexto de Marcos 8:22. Dice el pasaje que vino luego a Betsaida, que por cierto la palabra Betsaida significa lugar de pesca, el significado que sería en nuestro idioma lugar de pesca. Le trajeron un ciego, le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él, le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirara, fue restablecido, vi de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Si ustedes notan, hermano, yo he señalado entre paréntesis los puntos principales de la lección de esta tarde, y así lo vamos a estar viendo durante el contexto. Entonces, dice la Escritura que el Señor tomó los medios. Ese ciego recibió la vista, pero tuvo que seguir los medios que el Señor quiso. Dice que lo tomó y lo sacó fuera. Fue un tanto diferente de otra curación que el Señor hizo. En este caso, este ciego dice que lo tomó y lo sacó fuera de la ciudad. Y eso es importante que nosotros lo veamos porque el Señor así lo quiso hacer. En el caso de este ciego, dice la Escritura que untó en sus ojos lodo y entonces lo llevó a cabo. Diferente de este hombre de la mano seca, si vamos a Marcos capítulo 3 y verso 5, dice que entró otra vez Jesús en la sinagoga. 2 escenarios diferentes. En el caso del ciego que fue tocado 2 veces, dice que era en Betsaida, en las afueras de Betsaida. En este caso es dentro de la sinagoga. Había ahí un hombre que tenía la seca en la mano. Lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en pie. Les preguntó, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirle. Si nosotros notamos el contexto y las dos curaciones diferentes, en el caso del ciego dice que untó lodo en sus ojos después de sacarlo fuera de la aldea. En este caso, este hombre es tocado y dice que su mano fue restaurada. El idioma original da a entender que fue restaurada completamente. Fue curado aquel hombre de la mano seca. Es lo que al menos nos dice el Marcos capítulo 3 y verso 1 al 5. Vemos una diferencia, hermanos, entre las dos sanidades. Creo yo, hermanos, que el Señor tenía sus propósitos al hacer esto. Me parece que el Maestro, nuestro Dios, tenía su intención al tocar este hombre, porque una de las preguntas que yo me hacía cuando estudié este pasaje, bueno, ¿por qué 2 veces? ¿Por qué no como en este caso del hombre de la mano seca?
o en otras tantas ocasiones que el maestro, al instante la persona era sanada, al instante la persona era curada. Y en este caso no. En este caso no. En este caso el Señor dice que lo sacó fuera de la aldea y luego que pone lodo en sus ojos. Para nosotros tal vez sería, bueno, como que no es muy higiénico, ¿verdad? Poner lodo en los ojos o escupir en los ojos. Nosotros como humanos lo podemos ver así, pero tenemos que ver nosotros en nuestra cultura es diferente. Es probable que el lodo y esos métodos se usaba para otro tipo de sanidades, pero obviamente estamos usando nuestra mentalidad del siglo XXI y es diferente. Pero muy independientemente de eso, hay una diferencia entre el hombre de la mano seca y este hombre que fue sanado por el Señor y que fue tocado 2 veces. Entonces el maestro usó pues los medios que él quería. Es algo que nosotros tenemos que explicar. Uno tuvo que ser llevado fuera de la aldea, el otro solamente esperar que el maestro, tuvo la fortuna que el maestro andaba por aquellos lugares y que entró a ese lugar, ¿verdad? Tuvo que el ciego que andaba a tientas, ¿verdad? Seguramente cuando estaba allí, tuvo que esperar, escuchar la voz del Señor. Este hombre de la mano seca, pues solamente, probablemente lo veía como aquel hombre que está en Hechos, cuando dice que veía si el apóstol Pedro y Juan le darían algo, alguna limosna, y no se esperaba que lo sanarían, Pedro y Juan, ¿verdad? En caso de este ciego, bueno, pues seguramente este hombre de la mano seca, la curación está ahí. Esto me llama la atención, hermanos, que el maestro haya hecho esto de tocar 2 veces a este hombre, porque me recuerda al apóstol Pedro, que Pedro tuvo que escuchar 2 veces el llamado del Señor cuando le dijo, ustedes se acordarán, ¿verdad? Allí en Marcos capítulo 14, y muchos conocemos el pasaje porque lo hemos leído y lo hemos estudiado, pero dice así Marcos 14:27 que Jesús les dijo a todos, se van a escandalizar de mí esta noche, escrito está, iré al pastor, las ovejas serán dispersadas, pero después que haya sido resucitado iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, fíjense hermanos, que como que el Señor recalca las ocasiones 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él con mayor insistencia decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pero sí es importante que el Señor en el caso del ciego lo tocó 2 veces. En el caso del apóstol Pedro, le dice, cuando Pedro, ¿verdad? No lo podemos imaginar, ese hombre extrovertido que tomaba la iniciativa, que al hablar el maestro que iba a ser arrestado y que iba a sufrir y que se iban a escandalizar y que lo iban a dejar, nos podemos imaginar al apóstol Pedro, no, yo no, Señor, yo, aunque se tenga que morir, y lo que si tenemos que entrar espada, espada entramos. El maestro le dijo, Pedro, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me vas a negar. Pero creo que en esos momentos el apóstol Pedro como que todavía no le caía bien el 20, como que todavía no entendía bien que el maestro sabía lo que había en sus corazones y que sabía el futuro y que sabía lo que iba a suceder. Y le decía con anticipación. Y luego vemos en el contexto ahí mismo en Marcos, solo que el capítulo 14, verso 66, algo parecido, que estando Pedro abajo en el patio, ya cuando habían sucedido los eventos, el maestro había sido llevado entre los judíos y luego entregado a los romanos, estando abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo una vez. La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar, no conozco a este hombre. No conozco a este hombre de quien habla, no sé quién es. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó. Y me parece que en este momento que el gallo cantó la segunda vez, como que a Pedro
presionó el botón de la memoria y como que el Señor le estaba diciendo, te lo dije, ¿te acuerdas? Te lo dije. Porque dice que Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y dice la escritura que Pedro pensaba en esto y lloraba. Lloraba de una forma que probablemente, ¿verdad? Arrepentido. Y si ya me lo había dicho, si ya el Señor me lo había advertido, si ya me lo había dicho con anticipación hace unas horas, no habían pasado ni 24 horas atrás, no había pasado ni tan siquiera 24 horas. Y Pedro se le había olvidado lo que el maestro le dijo, ¿verdad? Pero eso era parte del plan de Dios, era parte de lo que el Señor quería hacer. Hermanos, es este contexto que nosotros vemos en Marcos 8. Nos muestra pues que el Señor Jesús tomó sus pasos en el caso de este ciego que fue curado al segundo toque. Yo le he puesto al segundo toque la sanidad de este hombre. Y en el verso 24, cuando leemos el 8:24, dice que fue restablecido, pero esta expresión, cuando dice que le tocó la primera vez, dice que fue restablecido, quiere decir que no lo fue del todo, es decir, fue una curación parcial. Porque cuando el Señor le preguntó, le dijo, ¿qué es lo que ves? Él dijo que, mirando, dijo, veo los hombres que como árboles, como que andan, como que caminan. Es decir, su curación no era completamente 100%, como diríamos 20-20, sino que la visión que él tenía no era del todo, no era del todo completa. Y uno se podría poner a pensar, bueno, le estaba fallando el poder al Señor, no había hecho oración como debía, es decir, había dudas que él era el Mesías. ¿Qué pasaría por la mente de este hombre que quería ser sanado? No sabemos, a lo mejor una prueba para él, para ver cómo reaccionaba frente a esa curación parcial que el maestro estaba haciendo en esos momentos, o para que los discípulos saber qué reacción tendrían ellos mismos, no que el maestro no supiera. Creo que el Señor nuestro Dios tenía su propósito al hacer esto. En el caso de este hombre que fue restablecido, ya no es necesario tomarlo de la mano. Ahora él solo podría moverse con cierta libertad, no completamente, porque podía caminar, podía ir de un lado para otro, pero su curación no era del todo completo todavía. La curación era parcial. Se podría pensar que si podría comprender que estaba frente al Mesías, frente al Señor o no. Creo que era una prueba para él, para ver qué reacción. Ya ven nosotros cómo somos desesperados los humanos. A veces Dios no hace las cosas todo tal y como queremos, y a veces quisiéramos que las cosas se hicieran inmediatamente. Y tal vez este hombre, ¿verdad? Era la oportunidad para él, para ver qué tan paciente era con lo que el Señor estaba haciendo. Pero en fin, su curación todavía no estaba ahí. Ahora, en el caso del apóstol Pedro, es probable que tuviera él también que ver esto de las 2 veces. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dijo, antes que mi gallo cante, me negarás 3 veces? Y me llama mucho la atención porque cuando el Señor nuestro Dios, ya que había resucitado, que había empezado su reino, que había empezado su reino en el pueblo y que se le estaba abriendo las puertas a los gentiles, me llama la atención lo que nuestro Dios hizo en este caso del apóstol Pedro, ¿verdad? Hay este pasaje, hermanos, que está aquí, y voy a citar después el libro de los Hechos que mencioné ahorita, pero antes de ir para allá, déjenme leer rápidamente este contexto, en cierta manera muy semejante al otro de Marcos, porque dice aquí que la criada al verlo sentado al fuego se fijó en él y le dijo, tú estabas con él. Él lo negó. Y la mujer le dijo a la mujer, no, no lo conozco. Un poco después, otra vez, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no, no soy, no sé quién soy. Una hora después, aquí Lucas especifica el tiempo, una hora después, otro afirmó diciendo, es que tú verdaderamente estabas con él, porque es Galileo, indirectamente diciéndole, pues tú eres de Galilea también. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía dice que el gallo cantó. Aquí en Lucas no dice que cantó la segunda vez. Si comparamos Marcos, si comparamos Lucas, aquí no dice que cantó la segunda vez, pero sí dice que vuelto el Señor miró a Pedro y ese gesto del maestro, tengo la impresión que era como para que entrara al alma de Pedro y decirle al apóstol Pedro,
¿te acuerdas que te lo dije? ¿Te acuerdas que te dije? Porque dice que miró a Pedro y yo no sé cómo haya sido la mirada del maestro. Yo no sé qué tan penetrante haya sido la mirada del maestro y probablemente lo vio a los ojos y le dijo mentalmente, ¿te acuerdas que te dije? Porque dice que Pedro se acordó y le regresó el cassette de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro dice que saliendo fuera lloró amargamente. Aquí sí, Lucas especifica la actitud del apóstol Pedro, porque seguramente, ¿verdad? Decía, pero pues si ya me había dicho y ya me lo había advertido. Y Pedro, ¿verdad? Se desbordó allí en su dolor, en su arrepentimiento, pero tuvo que ser 2 veces, tuvo que escuchar el gallo 2 veces para que Pedro en verdad, no fue suficiente que el gallo cantara una vez, sino que el Señor fue muy específico. Esas son de las cosas que uno se queda pensando en la divinidad del Señor Jesús, ¿verdad? Que como el Señor a veces era muy específico en mostrar su divinidad, en mostrar su poder, como en este caso que le dijo a Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú tantas veces me vas a negar. Y ahí se ve la divinidad del maestro, como en el caso de los milagros que hacía, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué hacía? Pues no le quedaba otra cosa más que llorar y probablemente pedir perdón. No se podía acercar a él. Bueno, sí podía, pero pues corría el riesgo que lo fueran a arrestar, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, eso que el maestro le dijo, ¿verdad? De ser curado. En el caso de Pedro, pues el poder de Dios, ¿verdad? Le hizo ver las cosas. El caso del ciego le hizo ver las cosas, como ya estuve explicando, que el poder de Dios en el Señor Jesús le restableció a aquel ciego. En el caso del apóstol Pablo, el poder de Dios actuó al lado opuesto, lo cegó. Podemos comparar los dos casos de este ciego que fue curado al segundo toque y del apóstol Pablo. Conocemos los pasajes. Dice la escritura que Saulo respirando amenazas, estoy en Hechos capítulo 9, verso 1 a 9, conocemos el pasaje, creo que estoy entre hermanos que conocen la escritura, no creo que desconozcan estos pasajes muy conocidos, pero voy a leerlo rápidamente. Saulo, respirando amenazas, muerte contra el discípulo del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se lleve algunos hombres, mujeres del camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le ordenó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, y una voz que le decía, Saulo, Saulo. Hermanos, entre paréntesis, yo no sé si ustedes se han fijado que nuestro Dios algunas veces le gusta llamar a los hombres 2 veces. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando iba Abraham a sacrificar a su hijo, ¿qué le dijo el ángel? Abraham, Abraham. ¿Recuerdan que lo dijo 2 veces? En el caso de Samuel, también cuando el sacerdote Elí, ¿qué le decía? Samuel, Samuel. En el caso de Saulo, 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 ¿por qué me persigues? En el caso de Pedro, ¿se acuerdan de Simón? Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Y en este caso de Saulo, le dice Saulo, Saulo, como que al Creador le gustaba por alguna razón llamar 2 veces a aquellos hombres o le gustaba usar el número 2 para ser más específico. En este caso le dice, en este caso, ¿por qué me persigues? Se le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos porque la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metió en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Un contraste opuesto, hermanos, en el caso de este ciego que fue tocado por el Señor 2 veces de Marcos 8, que estamos tratando de considerar. En el caso del apóstol Pablo, una acción opuesta. En un lado, el poder de Dios sana a un hombre, aunque fue parcialmente, pero bueno, estaba sanando. Y en el caso del apóstol Pablo, el poder de Dios para cegarlo, para llevarlo en su propósito, en sus planes que él tenía. Así que eso es lo que vemos en este contraste.
Hermanos, ya aplicándolo a nosotros un poquito, puede ser que nuestro primer contacto con el Señor, tal vez cuando empezamos como cristianos, no vimos claramente qué significaba ser cristiano. Yo no sé qué edad tenían ustedes, hermanos, cuando se bautizaron. Yo tenía 19 años. Yo vengo de una familia pagana, una familia mundana, una familia donde no se hablaba de las cosas de Dios, no se hablaba de Dios, no se hablaba de la Biblia. Yo soy de 1957 de México y mi familia católica, entre comillas, casi hablaba ni de las prácticas católicas, ni de catolicismo, ni de nada. Am, y yo obedecí el evangelio después de llevar una vida desordenada en las drogas y el alcohol y no me apena decirlo porque creo que el mérito tengo que dárselo a Dios por haber transformado mi vida, una vida muy triste que llevaba yo en el mundo. Que no voy a entrar en detalles porque no somos aquí sectarios para tratar de convencer a las personas con nuestro ejemplo o con nuestro cambio, sino darle crédito a Dios, que Dios cambia los corazones. Yo estoy convencido de que la Escritura es el poder de Dios pues, que puede cambiar la vida de cualquier drogadicto, cualquier alcohólico, cualquier adicción que la persona tenga. Y cuando yo me bauticé en el 76, me bautizaron, pues había muchas cosas que yo no entendía, muchas cosas que yo no comprendía por un periodo de 2, 3 años. Y por eso digo esto, que puede ser que nuestro primer contacto con el Señor no vimos con claridad qué era el cristianismo, qué era la iglesia del Señor, qué era la carrera como cristiano y que aún estábamos un poco ciegos en ese contacto. Y tal vez estábamos un tanto medio ciegos como aquel hombre, ¿verdad? Que el Señor lo tocó por primera vez y que dijo, pues veo los hombres que andan, pero los veo como árboles, los veo como que se mueven y no se mueven. No los veo con claridad, no está muy clara la visión. Y tal vez nosotros, no sé ustedes, fue el caso mío y lo digo por experiencia, pero tal vez a ustedes les pasó lo mismo que a su servidor, ¿verdad? Que conforme fueron corriendo los años, a uno como que se le va aclarando la vista. Bueno, tal vez a un pasaje que podemos usar para eso sea el caso de Apocalipsis, aquella iglesia que el Señor le mandó el mensaje cuando estaban muy orgullosos ellos de su estatus que tenían. Y el Señor le reprende y le dice, no sabes que eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y yo diría de corta visión, no veían aquellos hermanos con claridad lo que era el cristianismo. Y el Señor le dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, que agarres vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, aquella iglesia, yo quiero pensar que algunos miembros no veían con claridad como aquel ciego que parcialmente el Señor le curó. Y tal vez en esta iglesia que estamos en Apocalipsis 3, algunos hermanos no veían con claridad la misión que tenían como grupo, como iglesia, porque este mensaje es como grupo. La mayoría de los hermanos estaban ciegos. Yo quiero pensar que había hermanos que sí veían con claridad, pero este mensaje es para la congregación. ¿Cuántas congregaciones hay que no entienden bien su misión como iglesia? Que no entienden bien su misión como grupo? ¿Qué es lo que Dios quiere como congregación? Sea para la santidad, sea para la evangelización, sea para el amor de mostrarse unos a otros, sea para la disciplina. Póngame usted el tema que usted quiera, mi hermano, mi hermana. Póngame el tema que usted quiera. Esta exhortación es para la iglesia, aunque lo podemos aplicar en sentido secundario al individuo, a la cristiana, al cristiano y lo individual. Esto de que estás ciego, de que no ves, es al grupo. Era una deficiencia como congregación que tenían. Y tal vez hay iglesias que ustedes conozcan que todavía no tienen muy claro qué es lo que el Señor quiere para ellos. Y por eso digo esto, que tenemos que trabajar en eso, entender. Dios quiere que lavemos los ojos del alma con colirio, que nosotros nos ocupemos en eso. Y es por eso que yo menciono que tal vez, no sé, yo no quiero generalizar porque a veces los hermanos cuando predicamos afirmamos cosas que no sabemos. Es que los cristianos estamos pecando, es que los cristianos somos rebeldes, es que la iglesia está mal. Yo trato de evitar, hermano, ese tipo de lenguaje generalizar y decir, tal vez puede ser que usted conozca a alguien
Puede ser que la congregación, usted conozca a alguien, todo el tiempo dando la posibilidad. No me gusta generalizar y afirmar cosas de hermanos que yo no sé. Pero puede ser que conozcamos alguna iglesia que esté un poco medio ciega, que no ve bien como aquel ciego que el Señor curó parcialmente y que creo que tenía sus propósitos, ¿verdad? Ahora, la otra parte de este pasaje que le mencionaba el tercer punto, el Señor dice que lo curó, pero fue necesario seguir los medios que Cristo eligió. ¿Cómo fue que sacarlo de donde estaban, de la aldea, untar saliva en sus ojos, untar lodo en sus ojos y poner un segundo toque en él para que este hombre fuera curado completamente? Fíjense que esa es la idea de este pasaje. Vio de lejos y con claridad. La calidad de su visión ahora era buena. En ese contexto que está ahí, hermanos, el verbo ver en griego se repite 2 veces para enfatizar, para recalcar que el hombre fue curado con claridad. El término que está ahí en ese contexto en blepo da a entender que fue curado claramente, que miró con toda la claridad, como viendo bien tras de un cristal. Y si nosotros consultamos, inclusive en español dice que vio y vio claramente. Bueno, en idioma original, cuando uno lee los verbos, ve uno que es lo mismo, porque recalcó el Espíritu Santo la acción de que aquel hombre fue curado como debería ser. Creo que nuestro Señor tenía eso. Si nosotros, yo decía ahorita, lavamos los ojos del alma con el Evangelio, podemos ver con claridad. Creo que nuestro Dios, eso es lo que quiere de nosotros. Que si nosotros hay cosas que no comprendemos, sea sobre el sufrimiento que tengamos, sea sobre cuestiones de la iglesia o cosas que nos pasan, que si no tenemos cierta seguridad, creo que nuestro Dios quiere que nosotros aprendamos esto, que aprendamos a ser espirituales, que luchemos por lavar los ojos del alma. Dice la escritura aquí estoy en 1 Corintios 2, hermanos, 1 Corintios 2. Dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre? Dice así, sino el Espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. Esto que nuestro Dios ha hecho, hermanos, eso que el Creador ha hecho, de darnos su poder, de darnos su grandeza, de darnos la oportunidad de conocer su palabra. Dios nos ha dado su espíritu para que nosotros comprendamos las cosas que son del espíritu. Dios nos ha dado el agua, el colirio, nos ha dado su voluntad, su mensaje con el espíritu. Nos puede ayudar a nosotros para que nuestros ojos del alma se puedan abrir. Vuelvo a repetir otra vez. El Espíritu de Dios con el mensaje nos puede ayudar a nosotros para que nuestros ojos del alma, nuestros ojos del interior vean con claridad. Puede ser que tengamos ciertas dudas. Por ejemplo, se me viene a la mente cómo llegó la escritura a nuestras manos. ¿Cómo es que ese libro de papel y tinta que consideramos es la palabra de Dios llegó hasta nosotros? ¿Será que en verdad es la palabra de Dios? ¿Y no será que los hombres le quitaron, le pusieron? ¿Será cierto que hay interpolaciones en los manuscritos? ¿Será cierto que los hombres alteraron el consejo de Dios? ¿Cómo lo explicamos? ¿Estamos persuadidos, convencidos que en verdad tenemos la palabra de Dios tal y como se reveló en 1500 antes de Jesucristo, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que escribiera?
Porque la escritura, hermanos, tuvo una transformación más o menos, no transformación, sino un tiempo de escritura de 3000 años. 1500 años antes del Señor Jesucristo, Dios le encargó a Moisés que escribiera lo que verbalmente se decía del consejo de Dios. La imprenta por Gutenberg más o menos se inventó en 1450, 1500 después de Jesucristo. Vamos a poner números cerrados. Y sumándole tenemos un periodo de 3000 años en que la palabra de Dios se transmitió con la mano en diferentes materiales, lo que usted tenga en su mente. No entra en detalle para no extenderme, pero fueron 3000 años. ¿Y cómo es que en 3000 años la palabra de Dios se pudo transmitir? ¿Será cierto que en verdad tenemos la palabra de Dios tal como Él quiere que la tengamos? Tal vez ese tipo de preguntas sus hijos, sus familiares, sus compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia probablemente se las han hecho. Y son cosas que surgen en la mente y uno dice, bueno, pero será cierto. Y a lo mejor empieza la cristiana y el cristiano a hacerse cuestiones y decir, bueno, ¿y cómo le hago? Y puede ser que entre la duda. Bueno, el cristiano, la cristiana tiene que documentarse, tiene que leer, tiene que preguntar, tiene que indagar. No es bueno que se quede con la duda. Y entonces va a buscar acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo carnal a lo carnal. El que es escéptico, el que es ateo va a buscar cualquier cosita para atacar la palabra de Dios. Pero cuando uno busca las cosas espirituales, el Espíritu de Dios, yo estoy convencido que opera en la mente de la cristiana, del cristiano. Estoy convencido que opera en el corazón de la cristiana, del cristiano. Estoy convencido de eso, que nuestro Dios opera de esa manera. Por eso dice aquí que Dios nos lo reveló a nosotros. Y Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu que hemos recibido, no es del mundo, sino es que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que nos toca a nosotros entonces estudiar y lavarnos los ojos del alma para ver con claridad. Y puede ser que en un momento veamos un poco nebuloso como aquel hombre que veía los árboles, los hombres como árboles, ¿verdad? Pero es cuestión, hermanos, de indagar. Nosotros, pues, podemos lavarnos los ojos del alma con el Evangelio si queremos. En el caso, decía ahorita, yo mencionaba el apóstol Pedro, en nuestro Dios vio que había necesidad en el apóstol Pedro de hablar 2 veces. Puede ser que el Creador a nosotros ya nos habló 2 veces como a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pedro? Me llama mucho la atención, hermano, el caso del apóstol Pedro. Vamos a ver el pasaje de Hechos 10. Cuando le dice el Señor, Pedro, mátate y come. Mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpio no lo llama esto común. Esto ocurrió 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro vuelve a narrar esto cuando regresó con los hermanos a Jerusalén y empieza a narrar qué fue lo que pasó en la casa de Cornelio y lo vuelve a decir. Oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Yo dije, Señor, no, porque ninguna cosa común impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Pedro lo vuelve a repetir, lo que Dios limpio no lo llama esto común. Esto se repitió por 3 veces. Y tal vez, hermanos, tal vez, ¿verdad? Al igual que el apóstol Pedro, el Señor nos habló a nosotros 2 veces para aclararnos los ojos del alma, para purificar el corazón. Tal vez ya hemos tenido ese tipo de situaciones de que, bueno, una segunda oportunidad y podemos ver más claramente lo que es el cristianismo, lo que es la carrera de ser cristiano, para qué somos cristianos, por qué somos cristianos, que no está más bonito el mundo, no se disfrutan mejor los placeres del mundo, no se vive mejor en el mundo, más feliz, más contento, no se divierte uno mejor en el mundo. Tal vez nosotros se tiene que aclarar más lo que significa ser cristiano. Y puede ser que el Señor ya nos habló a nosotros la segunda vez como al apóstol Pedro y nosotros todavía, ¿verdad? Estamos titubeantes todavía en si hacemos o no hacemos las cosas. Podremos nosotros decir como aquel, me llama la atención, hermano, el caso de este hombre que fue curado, lo conocemos el pasaje Juan 9,
18 al 27. No lo voy a leer todo el contexto del 18, un poquito largo, pero sí, cuando llamaron nuevamente al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le respondió, ya les he dicho y no han escuchado. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y me llama la atención porque este hombre, es muy probable que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que el Señor, nuestro Dios, estuvo con él la respuesta. Me parece un poquito, yo estoy pensando que el Espíritu de Dios le reveló este tipo de respuestas porque es palabra de Dios inspirada, por eso lo digo. Pero este hombre dice, pues yo no sé si es pecador o no. Yo entre paréntesis diría, pues yo no sé si los hombres le quitaron o no le quitaron, pero yo sé que esa es la palabra de Dios. Pues yo no sé qué hicieron los traductores, porque hay traducciones que están un poquito alteradas, tenemos que decirlo, hermanos. Hay manuscritos que sí tienen ciertas variantes entre manuscritos y manuscritos. Pues yo no sé, eso yo se lo dijo a los estudiosos. Yo sé que esa es la palabra de Dios. Así usaría yo ese caso de ese contexto. Yo no sé cómo le hizo nuestro Dios, pero Él nos mandó su palabra. Yo no me voy a meter en eso. Ni soy filólogo, ni soy experto en idiomas, ni tengo tanta sabiduría, ni tengo tanto poder, ni tengo tanto dinero, ni soy erudito para meterme en esas cosas. Una cosa sí yo sé, que el Evangelio es poder de Dios para sanar al alma, para salvar al hombre. Eso es lo que yo sé. Así como contestó este ciego, pues yo no sé si es pecador o no. Lo que yo sé es que me abrió los ojos. Pues yo no sé qué es lo que nuestro Dios, cómo le hizo, por qué puso a Satanás en el huerto del Edén y por qué ha permitido el sufrimiento. Y una cosa sí sé, que Dios existe, que Dios vive y que Él mandó a su Hijo y que nos dejó su palabra. Eso es lo que yo sí sé. Ya lo demás ustedes arréglense. Creo que la respuesta de este hombre nos deja a nosotros ese ejemplo. Mi pregunta es, ¿podremos acaso nosotros decir lo mismo que este ciego? Que estamos convencidos a quién hemos creído, como dijo el apóstol Pablo cuando le dijo a Timoteo, porque yo sé a quién he creído, yo sé. Y eso es lo que les digo a mis familiares, a los amigos, es que yo sé lo que es el Evangelio, yo lo viví en experiencia, yo sé la vida que llevaba como pagano, yo sé la vida que llevaba en el mundo, y yo sé cómo trabaja el poder de Dios en el corazón del hombre, yo sé a quién he creído. Y qué bueno fuera que nosotros pudiésemos decir lo mismo, hermanos, en cuanto a eso. Hermanos, tal vez la primera muerte nos hizo cierto daño. Ustedes saben que la primera muerte es cuando nos separamos de Dios, cuando el pecado nos aleja y nos daña, a algunos físicamente, a otros emocionalmente, psicológicamente. Tal vez la primera muerte nos dejó ciertas cicatrices, como traumas, como complejos, como heridas emocionales en la infancia, en la juventud. Tal vez nos dejó cierto daño que dejó ahí, pero una cosa sí sabemos, que la segunda muerte no nos va a hacer daño, no nos podrá hacer daño. Tal vez en la primera muerte sufrimos porque traemos cargando ciertos vicios, ciertos hábitos que todavía batallamos con ellos, el que usted quiera. Usted póngase los que usted está batallando con ellos, pero si usted es cristiano y lucha por estarse lavando los ojos del alma con el colirio de Dios, y está luchando por tener ese segundo contacto con el Señor, la segunda muerte no le va a hacer ningún mal. Como aquellos hermanos de Apocalipsis que el Señor le decía, no temas lo que has de padecer. Y el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te haré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Una cosa sí sabemos, si estamos luchando por tener ese segundo contacto, si usted lo quiere ver así, con el Señor, más cercano con el Señor, para ver con más claridad, la segunda muerte a usted no le va a hacer ningún daño porque nuestro Dios todo lo tiene preparado, porque así lo tiene Él destinado. Entonces, ¿qué aprendemos pues nosotros, hermanos, de este hombre que fue tocado 2 veces? ¿Qué aprendemos de este caso?
de Marcos 8, 22 al 26. Lo que yo podría concluir, hermanos, que aprendemos que Dios nos sacará para algún lugar que Él crea conveniente. Así como este ciego que lo sacó de la aldea, nos va a llevar hacia algún lugar donde Él tendrá sus propósitos con nosotros, al parque, algún pueblo, algún lugar, alguna congregación, con alguna persona, algún lugar nos va a llevar porque Él cumplirá su propósito en nosotros, como decía el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí, que Dios usará sus medios en su momento, tal vez no muy racionales para nosotros, hermanos, tal vez no muy aceptables para nosotros, pero que si nos sujetamos a su voluntad y hacemos su voluntad, Dios cumplirá su propósito en nosotros, que Dios usará sus medios, aunque puede ser que a nosotros nos parezca un poquito ilógico, y que la curación del alma será completa en su momento. Yo no sé si ustedes allá en sus países donde están, canten ese himno que dice, tal vez allá comprenderé. Allá comprenderé. Es probable que si lo han cantado, acá es muy común, tal vez en años que vendrán, o ya cuando con Cristo esté, allá comprenderé. Y entonces el alma será curada. Hermanos, creo que hay una segunda oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades el Señor nos da para que seamos más entregados a su voluntad. El Señor es paciente para con nosotros y Él espera de nosotros que nos entreguemos a Él con la entrega que Él desea, ¿verdad? Nosotros vivimos un cristianismo, yo a veces pienso que Dios nos tiene muy chiples a nosotros, que nos tiene muy consentidos. Sí, nos vemos en contraste con aquellos cristianos de aquellos tiempos, si nos vemos en contraste con aquellas personas, ¿verdad? De que luchaban por ser cristianos, simplemente si nos vamos a Venezuela o a Centroamérica o a Cuba o en Ucrania donde hay guerra o en el África, hermanos, creo que muchos cristianos vivimos un cristianismo muy fácil y todavía a veces me parece que a veces no queremos hacer las cosas como Dios quiere, pero cada quien pues haga su juicio sobre eso. Lo cierto es que el cristianismo que practicamos ahora sí es una contraparte muy fuerte del cristianismo que leemos en la Escritura. Pero nos tocó esta generación, nos tocó este tiempo y nos toca a nosotros ser cristianos como el Señor quiere y nos ha dejado en su bendita palabra. Pues bien, dejo de compartir pantalla, mi hermano, y los escucho en mi dispositivo y gracias por su tiempo. Ah, espero ya arreglarlo en las bocinas para no estar acá con el dispositivo. Pero Dios me lo bendiga, hermanos, y muchas gracias por su tiempo y pues espero que algo podamos aprender de este caso. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Y yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo hemos escuchado bastante bien. Así que pierda cuidado, hermanito Mario, que lo escuchamos, pero de las mil maravillas. Así que, bueno, le damos las gracias por la oportunidad que hemos tenido a Dios, primeramente, de que usted haya tenido un poquito de tiempo para compartir con nosotros su palabra y por haber traído este estudio tan bonito, tan interesante, el cual nos ha ayudado a poder aclarar nuestra visión del espíritu. Bien, porque de esta manera entonces, eh, haciendo este ejercicio, podemos mirar de mejor manera lo que Dios quiere para todos nosotros. Hay muchas cosas probablemente que para muchos hermanos o para nosotros mismos puede que sean un poco, digamos, tenues todavía, que no las podamos ver de la manera más clara que Dios espera que nosotros las veamos, pero de lo que estoy seguro es que todos los que estamos aquí ponemos de nuestro esfuerzo para que cada vez nuestra visión espiritual se nos aclare cada vez más. Así que gracias, hermano, por habernos traído este tema tan interesante para que no seamos ciegos guías de ciegos, como dice el libro de Mateo capítulo 15, sino que todo lo contrario, sino que seamos unos cristianos con una perfecta visión que probablemente a veces necesitemos un poco de ese colirio espiritual, pero que estamos luchando todos los días para que podamos entonces salir adelante y aclarar la visión de otras personas que realmente tienen interés
en escuchar su palabra. Gracias, hermano. Vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir a nuestro hermano, me voy a aprovechar de la buena voluntad de nuestro hermano Jorge Figueroa, si es que está por ahí, por favor. ¿Se encuentra por ahí nuestro hermano Jorge? Ahí está. Sí, hermano, sí estoy. Lo que pasa es Hermanito que querido. he tenido así un poco apagado la imagen porque Sí, estoy sí. con una alergia fuerte, pero acá Ay, estoy ay, ay. escuchando. No se preocupe, acá estoy. Gracias, mami, por permitirme orar. Dígame Adelante, usted. hermanito, por favor. Vamos a Ok, orar al vamos Señor a orar. entonces. Ok. Padre justo, Padre santo, Padre amado, a usted vamos, sus hijos reunidos en esta plataforma donde estamos estudiando su santa palabra. Hoy una porción de esa sabiduría que nos ha traído el hermano Peña en cuanto a la necesidad de ver con claridad su santo evangelio. Entendemos nosotros que es importante, entendemos nosotros que es necesario en este camino que vamos y esperando que usted venga a juzgarnos, entender correctamente, comprender correctamente de lo que usted nos dice, dándonos a veces 2 oportunidades, 3 oportunidades, 4, para tener la visión totalmente clara. Recordábamos los hermanos a veces los 40 años que usted estuvo a su pueblo en el desierto. ¿Por qué 40 años se montaron unos? Si pudo ser rápido, porque era necesario que ellos entendieran bien la razón de por qué usted los llevaba a la tierra prometida, que tengan la visión clara, esa visión que nos ha dicho el hermano Preña hoy día, que tengan el entendimiento correcto. Por ello, 1, 2, 3 veces, pero es necesario tener la visión clara. Esta lección nos da una sabiduría, esta lección que gracias a su bendición de usted la hemos recibido hoy día. Le damos gracias, Padre, por ello. Estamos muy contentos y muy amorosos con usted, porque siempre nos permite estar edificándonos en su santa palabra. Permítame, Padre, siempre orar por mi hermano Osvaldo Moreno, que está en su recuperación de su operación que han tenido, los hijos del hermano Nilsson, que pasan esta terrible mal del dengue, los hijos también, la hija de la hermana Guzmán, que también está en mal salud, la esposa del hermano Ernest, el hermano Néstor, que también está en su camino hacia, ya llegó a Argentina para poder predicar en la iglesia que está allá, poder unificar y poder reconfortar a la madre iglesia que tenemos en esta zona. Oramos por nosotros, todos nosotros, oramos porque usted nos dé tranquilidad, nos dé la paz y nos dé siempre la visión clara para poder nosotros entender correctamente su santa palabra. Le agradecemos ello en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por aquella oración a nuestro Padre. Y vamos a pasar a ver un poquito acerca de los asistentes que tuvimos en Facebook, que fueron bastantes. Hemos tenido muchos más, a veces tenemos un poquito menos, pero siempre estamos agradeciendo a todos los hermanos y visitas que están entrando para poder ver estos estudios como el que presentó nuestro hermano Mario Peña el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos entre ellos al hermano Hernán Castellanos González, a la hermana Isabel Ramos, Carmelo Velázquez, Juan Huertas Remigio, Erisnelsa Velázquez, Luna Yos. Y también hemos tenido algunos mensajitos aquí en Facebook de parte de la hermana Erisnelsa Velázquez, que dice, estudio interesante. El hermano Hernán Castellanos González dice, buenas noches, hermanos. Maravillosa lección de esta noche. La paz de Cristo sea con todos. El hermano Carmelo Velázquez dice, buena reflexión, hermano Mario. Buena reflexión, hermano Mario. Saludos y bendiciones. Esos son algunos de los mensajes que hemos tenido entonces aquí en Facebook, en la transmisión en vivo, queridos hermanos. Y después de esto, voy a dar el pase para que si algún hermano quiere comentar alguna cosita acerca de lo que hemos escuchado por parte de nuestro hermano Mario el día de hoy, quiero decirle que él estaba hablando de que en trazos de el tema del día de hoy, que fuimos enviados de dos en dos, tenemos dos ojos, tenemos dos oídos, tenemos dos brazos, tenemos dos manos, dos pies, fueron enviados los discípulos de dos en dos, todo aquello. Entonces, ¿por qué? Porque entre dos hacen las cosas mejor que uno, digo yo. Entonces, todo tiene sentido, lógicamente. Las cosas de Dios tienen mucho sentido.
A veces necesitamos que se nos aclare un poco la película para que podamos comprenderlas. ¿Alguien desea comentar algo al respecto? Todo clarito. Todo Sí, clarito. hermano, todo clarito. ¿Sí? El estudio del hermano Mario perfectamente, ¿no? Y como toqué un punto en mi oración, Ujú, me preguntaba en la mañana, ¿por qué el pueblo judío, Dios lo tuvo 40 años? Porque no la tenían clarita, no tenían la ujú, visión, como decía hermano, la va con colirio. Porque Dios no pudo hacer que llegue en 8 semanas, total, no era mucha la extensión de la tierra, pero era necesario que la tengan clarita por qué Dios lo llevaba a la tierra prometida. Igual ahora, Dios espera que todos nosotros lleguemos al cielo prometido, pero con la claridad del Evangelio, con la visión limpia de colirio, como dice el hermano Peña, para que podamos entender y Dios nos reciba adecuadamente. Linda lección, muy edificante. Muchas gracias, hermano. Muy bien, pues muchísimas gracias por su comentario. La hermana Mara Páez, adelante, por favor. Buenas noches, bendiciones. No, todo claro, Bendiciones. agradecer al hermano por la enseñanza y muchísimas gracias por ese tiempo que nos dedica para enseñar, ¿verdad? Que el Señor lo continúe bendiciendo, llenándolo de sabiduría. Y a ustedes, hermanos, a todos, bendiciones. Buenas noches.